Hemos estado alabando al Señor hoy, ¿eh? Gloria sea su nombre. Bueno, hermano Ángel me pidió si podía tener una palabra hoy. Y con temor y temblor uno sube aquí a hablar, ¿no? Pero Dios pone las palabras y es necesario que tengamos palabras, sea de un hermano, sea de otro. Lo que Dios habla, lo habla por medio de los hermanos. Amén. Voy a invitar a abrir las Biblias en Romanos, capítulo 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Gloria a ti, Señor, te doy gracias, Padre, en esta tarde, por este momento de poder hablar tu palabra, Señor. Te pido que tú prepares los corazones, Señor, que el Espíritu Santo sea ungiéndonos a todos, Señor, y que podamos entender tu palabra, Señor, podamos también llevarla a cabo, Padre. Gracias, Señor. Te pido que tú bendigas a todos los que estamos aquí reunidos, Señor, que bendigas a cada familia, que podamos salir con un corazón dispuesto, Señor, a seguir tu obra, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendíceme, Padre, que pueda hablar la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Padre. Gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un poco de lección de historia. En la antigua Roma, hoy también Eric estuvo hablando de la antigua Roma. En la antigua Roma, cuando un militar llegaba a ser general era el puesto más alto que puede tener uno en el ejército, se le daban legiones. Cuando uno ya era general, se le daban legiones y iba a conquistar ciudades y países. De acuerdo a sus conquistas, se le seguía proporcionando más soldados. Iba creciendo el número de las legiones de este general. Cuando más conquistas hacía, más grandes hacía el general. Los generales eran respetados por todo el pueblo y también eran muy temidos por las naciones, pero también eran temidos por el emperador reinante de aquel momento, en el Imperio Romano. Hubo un tiempo que hasta se prohibió que las legiones entraran en Roma, por miedo de que algún general derrocara al actual emperador y se proclamase como nuevo César. Estaba claro que por la fuerza lo hubiera conseguido cualquier general llegar a ser César. Los del Senado, junto con el emperador que había, con el César de aquel momento, utilizaban una forma muy sutil para que esto no llegara a suceder. Cuando un general alcanzaba demasiada fama, lo retiraban de la batalla, dándole algún tipo de título, un puesto en el Senado, muchas tierras, en fin, para que el hombre estuviera entretenido y tuviera en qué entretenerse. Y así, si tenía algún anhelo por cambiar, por querer dar un golpe de estado, por querer ser el emperador, poco a poco se iba apagando ese anhelo porque estaba distraído con muchas cosas. A la vuelta de 5 o 10 años habría perdido todo el poder que tenía en el pueblo y habría perdido también la popularidad. Y aquel hombre que un día había sido un conquistador, un guerrero, ahora se había convertido en un vago, en un gandul, que solo iba de fiesta a fiesta y de orgía en orgía. ¿Ven? Esto es historia del pueblo romano. Recuerdo cuando yo me convertí a Cristo hace ya muchos años y no podía parar de hablar del Evangelio de Dios. A toda persona que encontraba a mi lado le hablaba la palabra de Dios. Iba con Dori y nos íbamos al hospital a hablar la palabra de Dios. Y nos parábamos en cualquier plaza y se hacían corros y estábamos hablando la palabra de Dios.
y era una satisfacción, un gusto en el alma, algo que no se puede explicar cuando la palabra salía de la boca. Y como algunos llegaban a aceptar al Señor. Cuando conocí a Cristo, parecía que éramos los nuevos conquistadores de este mundo. Yo creo que ¿quién ha recibido aquí a Cristo en esta tarde? ¿Quién sabe? Todos, muchos hemos recibido al Señor, ¿verdad? Todos sabemos de qué estoy hablando, amén. Todos sabemos de ese gozo, de ese gozo nuevo, de ese ser nuevo que empieza a crecer en nosotros. Pero sin embargo, va pasando el tiempo. Y parece que poco a poco vamos hablando menos de las maravillas y de la gloria del Señor. Y parece que queremos vivir de las cosas pasadas, de las cosas hazañas que hemos hecho antes. Y empezamos a recordar, ¿te acuerdas cuando íbamos y le dábamos a los mendigos? Y le dábamos un bocadillo y le dábamos agua. ¿Y te acuerdas cuando íbamos al hospital? ¿Y te acuerdas cuando íbamos caminando y íbamos dando folletos y hablando la palabra de Dios? Pero hermano, ser cristiano es hoy. Amén. Lo pasado está bien, porque es una trayectoria, pero no nos podemos quedar viviendo en el pasado, sino mirando al futuro. Amén. Nos quedamos estancados. Al igual que en la antigua Roma, el emperador de aquella época intentaba todas estas artimañas para que los grandes soldados, los grandes conquistadores estuvieran distraídos en otras cosas y no pensando en que el pueblo podría ser para ellos. Al igual, es una metáfora de que Satanás, nuestro enemigo, el rey o el príncipe de este mundo, está intentando, por medio de todas esas mismas artimañas, de que dejemos de estar en la lucha. Amén. Él quiere que no podamos predicar su evangelio. Él quiere que estemos siempre pensando en qué voy a comer, en dónde voy a trabajar, en que si estoy enfermo. Y él, el enemigo, quiere que todas estas cosas ocupen el centro de nuestro corazón. Y de la misma manera que aquellos generales, aquellos conquistadores, que en aquel tiempo conquistaban reinos, países, ciudades, conquistaban todo. De la misma manera que ellos dejaban de hacerlo. El cristiano de hoy se ha acomodado. El cristiano de hoy nos estamos acomodando. Y estamos dejando de conquistar vidas para Cristo. Estamos dejando de hablar su palabra. Estamos dejando de proclamar su evangelio. Estamos ocupados en muchas cosas. Tenemos muchas cosas en la cabeza. Y en vez de ser el centro de nuestra vida Jesús, un día nos damos cuenta de que lo hemos atado con cadenas. Lo hemos metido en una catacumba para que no podamos oír en la conciencia que estamos haciendo mal. Y tenemos que liberar a Cristo en nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida. Amén. Cuando hemos recibido a Cristo, Él era el centro de nuestra vida y poco a poco lo hemos ido quitando y nos hemos hecho fuertes nosotros y hemos desterrado a Cristo de nosotros. Y no nos damos cuenta y creemos que todo sigue como al principio. Hermanos, hemos sido llamados para librar la buena batalla de la fe. Amén. No nos podemos conformar a este siglo. Al principio leíamos, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanos, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad
de Dios agradable y perfecta si estamos conformados a este siglo? Y Él nos dice, no os conforméis a este siglo. Vivimos la vida como los demás. No lo estoy diciendo por nadie, sino a las pruebas me remito. El bajo índice de población cristiana que hay en el mundo total. Y como decía, hermanos, tiene que haber un avivamiento en la iglesia, tenemos que dejar todo, tenemos que dejar que Jesús reine en nuestras vidas, es individual, no es congregacional, cada uno tiene que dejar que Cristo reine en su vida, tiene que dejar que Jesús tome el total control de su vida. Y entonces conoceremos de verdad cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Hermanos, hemos sido llamados para librar la buena batalla de la fe. Hemos sido llamados a ser luz. Amén. Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Y hemos sido escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermanos, nuestra obligación es que cumplamos con nuestro llamado. Amén. Vamos a decirle a todo aquel que no conoce a Dios que Dios le ama. Amén. Nuestra misión es Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 16. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, hermanos. Yo creo que casi el 80 al 90% de los que vemos aquí ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y hemos entendido que en un principio había una estrecha relación entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros. Relación que se rompió por medio de la desobediencia del hombre. La paga del pecado es la muerte. Todos lo sabemos, la mayoría de los que vemos aquí. Y los que no, lo van a saber. Amén. La paga del pecado es la muerte. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y así por el pecado la muerte. Amén. La muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Amén. Podemos buscar Romanos 5:12, si alguien lo puede leer en voz alta. Amén. Por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es dura la palabra. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podemos estar ante su presencia. Ningún hombre nacido puede estar ante la presencia de Dios. Pero Dios nos dio una buena noticia. Dios mandó a Jesús para que Él muriera por nosotros. Amén. Y Dios quiere decirte en esta tarde que Dios te ama. No importa en qué estado esté tu vida, porque Él te ama. Y no importa qué hayas hecho ni qué pecados hayas cometido, porque Dios te ama. Él te ama. No importa que lo creas tú o que no lo creas, porque que Dios te ame no depende de ti. Que Dios te ame solo depende de Dios. Amén. No importa. No importa lo que tú estés pensando. No importa en qué cosas andes metido. No importa que ya hayas conocido a Cristo y que te hayas apartado. Él te sigue amando porque Dios te ama. Amén. La voluntad de Dios
es que ninguno nos perdamos, ninguna persona se pierda, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Que todos podamos entender bien qué significa Juan 3:16. De memoria, lo decimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el Evangelio, todo se centra simplemente en este versículo. El amor de Dios hacia nosotros. Y decimos muchas veces, Dios, yo te amo, pero lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Ese es el verdadero molde del amor. La base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a hacer lo que sea. Y Dios pagó un alto precio por nosotros, porque Dios nos amó tanto que entregó la vida de su Hijo Jesús. Es el más alto precio que se puede pagar. Yo creo que nadie aquí entregaría a su hijo por nadie. Los que somos padres o las que son madres lo saben bien. Nadie entregaría a su hijo por nadie, ni bueno ni malo, nadie entregaría a su hijo. Pero tan profundo es el amor de Dios hacia nosotros que Él dio a su Hijo para que tú y yo podamos tener vida. Él nos compró con su muerte. Ahora, aunque en un principio éramos destituidos de la gloria de Dios, ya podemos estar en la gloria de Dios. Amén. Aunque ya no podíamos estar en la presencia de Dios, hoy podemos estar en la presencia de Dios y cantarle y alabarle. Y aunque creamos que hemos llegado a lo más en la alabanza, todavía falta, hermano. Todavía falta el sentir ese amor de Dios que vamos a sentir el día que totalmente estemos reunidos con Él. Amén. Hay muchas personas que rechazan el Evangelio porque rechazan la idea de vivir para siempre. La mayoría de personas piensa que uno muere y ya se acabó todo. Por eso muchas personas se suicidan. Muchas personas llegan al suicidio. El mundo está hoy sumido en una gran depresión. Aunque lo veamos que está alegre, contento y siempre de fiesta y siempre de carnavales. Pero el mundo está sumido en una gran depresión. La gente, las personas tienen ansiedad de Cristo. Pero no lo saben. Algunos han estado mucho tiempo sin beber agua y cuando bebe agua hace así y se la bebe toda de un golpe y dice, no sabía que tenía tanta sed. Pues eso pasa también con nosotros. Estamos mucho tiempo sin disfrutar de la palabra de Dios o personas que no conocen a Cristo y le hablan la palabra y no sabían que tenían tanta sed de Dios. La vida eterna no es una extensión de esta vida. A veces podemos pensar que la vida eterna es una extensión ya para siempre. La vida mortal se acaba. La vida eterna es el paso a una nueva vida que nada tiene que ver con esta, con la anterior. La vida eterna en ti y en mí empieza cuando recibimos a Cristo. Y aunque estamos aquí, pero sabemos que vamos a estar allá con Él. Y sabemos que las personas que hemos perdido en el camino o que nos hemos despedido de ellas prontamente o bien o por su época, aquellas personas que recibieron a Cristo, sabemos que vamos a verlas de nuevo. Amén. Esa vida eterna, no hay enfermedad, ni muerte, ni pecado. Cuando tú no conoces a Cristo, tus decisiones están basadas en el aquí y en el ahora. Pero la realidad es que esta vida solo es el comienzo de la eternidad. Amén. Y aquí es donde tenemos que decidir dónde queremos estar. ¿Con Cristo? ¿Con Dios? ¿O sin Él? Yo sé que esta tarde Él te está llamando. La pregunta es si vas a contestarle. Creer es mucho más
que una reflexión intelectual de decir, pues no sé si, yo creo que sí, que Dios existe o que Dios no existe. Creer en Dios es mucho más que eso. Creer en Dios significa depositar toda nuestra confianza en Él. Amén. Que Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Cantábamos ahora, hace poco, ¿a quién iré? ¿A quién iremos? Si Él es solo el que nos da la vida eterna. Si nunca has confiado en Cristo, si nunca te has apoyado en Él, si nunca has depositado toda tu confianza en Él, puedes hacer tuya esta promesa. La promesa de vida eterna que Él nos da. Él te está llamando. Puede ser que estés sintiendo ahora mismo su llamada. Y puede ser que lo que estés sintiendo sea lo que te dice en Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Puedes ignorarlo, como cuando alguien llama a la puerta, no es de tu conveniencia y te haces que no estás. O le hablas, no me interesa. Pero también puedes oír la voz de Cristo. Dice que Él entrará y estará contigo y cenará contigo. A veces cuando uno se ha ido, está un rato fuera de casa, un día, 2 días, parece que cuando llega a casa, todavía no ha llegado a casa, todavía no está en casa hasta que no hace una comida, o hasta que no come, hasta que no cena. Parece que todavía ha llegado, pero está ahí, para acá, para allá. Pero es que cuando ya uno se sienta y ya se toma posesión y come y cena. Eso es lo que quiere decir Jesús. Dice, estaré con Él y cenaré con Él. Estará conmigo y cenará conmigo. Yo quiero hacer mía esa promesa de que Jesús está conmigo y cena conmigo. Amén. Dice Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si has creído en esto en esta tarde y nunca antes habías recibido a Jesús, nunca antes había recibido esta palabra, o ese llamado, o nunca habías sentido ese llamado, eres libre de venir hacia adelante. Aquí está Eric y Ángel. Y podemos estar orando y puedes recibir a Cristo en tu corazón en esta tarde para tener vida eterna. Si alguien ha sentido el llamado de Dios, puede pasar hacia adelante. Puede ser que después tengas otra oportunidad. Puede ser que no. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y también si alguien quiere renovar sus votos con Dios, también puede pasar. Si alguien ha sido tocado por la palabra y quiere que estemos orando por la renovación de sus votos. Sí. ¿Quieres pasar, hermano? ¿Querías pasar para adelante? ¿A recibir a Cristo, Eric? Si hay alguien más que valientemente quiere pasar al frente y entregar su vida al Señor, este es el momento. Este es el momento porque no hay una segunda oportunidad, decimos. Es posible, pero hoy es el momento, dice el Señor. Este es el día. Si hay alguien más que quiere acompañar a Ángeles,